Bien, entonces continuamos con la unidad 2. Seguimos estudiando los insectos con importancia agrícola y ahora vamos a ver 5. Neuróptera, Odonata, Dermóptera, Tisanóptera y también Elizóptera. Son 5, pero no es mucho lo que hay que hablar. No se van a preocupar por eso. Empezamos con el orden Neuróptera. Este insecto que ustedes ven acá, que están viendo en pantalla, es bastante raro. Les digo porque raras veces lo he tenido en las colecciones entomológicas que me traen cuando, cuando los estudiantes capturan insectos. Yo no sé si ustedes van a lograr capturar uno de estos. No son tan grandes, son algo pequeños. Ya vamos a ver de quién se trata más adelante. En este caso, si no menciono esta familia, es una mantíspide. Bien, ¿cuáles son las características de estos, cómo se llama, de estos insectos que pertenecen al Neuróptera? Bueno, son de aparato bucal masticador. Los adultos y las larvas son predadoras. Esto particularmente se da en un género muy importante que se llama Chrysopa, Chrysoperla. Ese es bien importante porque es una que se ocupa como controlador biológico. Y en ese caso, tanto el adulto como la larva son depredadoras. Son de metamorfosis completa, es decir, son holometábolos. Vamos a ver si recuerdan qué significa metamorfosis completa. ¿Cuáles son las fases de la metamorfosis completa? Hoy se recuerda cuáles son las fases de la metamorfosis completa. ¿Cuáles son esas fases? ¿Quién nos recuerda? Recuerden que hay metamorfosis completa, incompleta, hemimetábola, holometábola, paurometábola. Entonces, cuando hablamos de metamorfosis completa, ¿cuáles son esas fases? Les ayudo. Iniciamos con huevo y después, ¿qué sigue? ¿Cuál Larva, y después? Pupa, eh, pupa, Luego. adulto, Está muy bien. Entonces, tenemos tres grandes familias: la Myrmeleontidae, Mantispidae y Chrysopidae. Estas son tres grandes familias que pertenecen a este orden. Las vamos a estudiar. Este es un representante de la Myrmeleontidae. Se le conoce como león de los áfidos. Vamos a ver qué podemos recordar de lo que hemos estudiado acá hasta el momento. Parece que hay alguien ahí. Ustedes me van a decir, ¿qué tipo de alas son estas? membranosas. Vamos a ver, muy bien. Y esta región que voy a marcar en este momento, ¿cómo se llama esta región que estoy marcando en este momento? ¿Qué es todo esto que estoy marcando en este momento? Abdomen, Muy bien. ¿Y qué tipo de antenas son estas? esponjosa, Veámosla de cerca. Obsérvela de cerca. ¿Qué tipo de antena es? ¿Cómo la clasificaría usted? ¿Capitada o clavada? Cuando tenga tiempo, revise en sus presentaciones la diferencia entre antenas capitadas y antenas clavadas. Y entonces ahí le va a poder dar respuesta a qué tipo de antena es esta. Revisa ahí en sus presentaciones, ahí pusimos cuál es la diferencia entre capitada y clavada, porque entre esas dos andas. Continuemos. Aquí hay algo muy importante que mostrar acá y es con respecto siempre a las antenas. Observe acá, aquí se le ven mejor las antenas. Y este es un adulto. Este adulto, ¿a qué insecto se parece? ¿Con qué lo confundieron ustedes este insecto? ¿O con qué cree usted que se parece mucho? una libélula, Con una libélula. Muy bien, entonces uno podría creer que se trata de una libélula, pero vamos a observar dos diferencias. La primera que vamos a notar es esto, fíjense. Observe las alas acá. Este insecto tiene la capacidad de plegarlas hasta arriba.
En cambio, las libélulas solo las mantienen casi rectas. Esto las pueden plegar. Y además observe sus antenas. Y aquí las tenemos más de cerca las antenas. Entonces esto hace la diferencia que hay entre estas y las libélulas. En las libélulas las antenas son bien pequeñas, apenas se notan, casi no se miran. Y las alas las mantiene casi, no las puede plegar. Así que si ve un insecto como este, no necesariamente es una libélula, es una mimetidae del orden Neuroptera. Y el que está a la par acá, esta es una larva. ¿Qué es esto que estoy marcando acá? Estamos pues, está bien, bueno, mucho gusto. Estoy en la facultad y aquí andan unos docentes. Y de aquí estoy transmitiendo ahora desde la facultad. Bueno, dígame qué es esto que estoy mostrando acá. ¿Qué creen ustedes que es? ¿Qué serán estas cosas que estoy mostrando acá? ¿Qué creen que son estas cosas? Ujú. Estas son mandíbulas. Se recuerda que les dije que era predador, ¿verdad? Entonces estas son mandíbulas, son muy poderosas estas mandíbulas. Y este animalito se come las hormigas. Por eso le dicen león de las hormigas. Entonces estamos claros que en este caso son depredadores. Y aquí está, pues, como él captura a muchos insectos, le gustan las hormigas, pero también caza de otros y con esto lo captura con estas mandíbulas que tiene ahí. Aquí está la que vimos al principio, la mantispa o familia Mantispidae. Observe las alas son membranosas, las patas parecieran una mantis. A veces quienes la confunden con mantis, pero no es mantis. Esta es, incluso el nombre se parece, ¿no? Mantispa, pero esta es Mantispidae del orden Neuroptera. No hay que confundirla con la mantis religiosa, son diferentes, pero sí son depredadoras. Esta, por cierto, es más pequeña y las alas son membranosas. Y en cambio la mantis, las alas son tecninas. Y aquí está la principal de todas estas, es la Chrysopidae, y aquí tiene una representante que se llama Chrysoperla. Esta es la más emblemática, podríamos decir, porque esta es un excelente depredador de pulgones. Se usa como controlador biológico, incluso se produce a gran escala para venderla. Ya vamos a ver unas imágenes ahí. Esta es la Chrysoperla. Es un gran depredador y que no se nos vaya a olvidar todas sus características. Observe que es de coloración verde. Las alas son ligeramente verdecitas, pero son cristalinas. Las antenas son filiformes. Ella es depredadora, vamos a ver si lo distinguimos el aparato bucal, pero es más eficiente su estado larval como depredadora de África. Lo podemos ver nuevamente, sobre las alas y la coloración que presenta. Esta es una forma como ella coloca los huevos, también es muy importante, porque estos insectos, observe que esta es la hoja. Esta es una hoja de cualquier planta. Y este que usted está viendo acá, esto es muy importante. Estos que están acá son áfidos, ¿no? Estos que están acá son pulgones. Entonces, le voy a explicar por qué anda aquí la crisopa. Fíjense bien, la crisopa se va al en vez de la hoja. Este es el en vez de la hoja. Y mire cómo pone los ojos, los huevos. Aquí los está colocando. Pero cuando los coloca, ella ala de un hilo. Primero genera ahí como un hilo. Y de ese hilo ella empieza a alarlo. Y después, aquí ya vamos a ver cuando lo está soltando. Aquí vamos a ver cuando lo está soltando. Y aquí va a colocar el huevo. Aquí ya se ve mejor. Todos estos son los huevos que ella pone. Entonces, si ustedes ven el insecto, primero pone este hilo y lo va alando y ya por último suelta el huevo.
¿Qué significa esto? Recuerden que estamos en el en vez de la hoja. Significa que aquí los huevos no están pegados a la hoja. Están al final de un como especie de palito o de pedicelo. Aquí están. No están pegados a la hoja. Entonces, qué conveniente que nos preguntemos, ¿por qué hace eso ¿cómo se llama? La cruciperla? Dos preguntas que nos podemos hacer son las siguientes. Veamos esto. Primero, los coloca en el en vez. Segundo, en hojas donde hay áfidos. Tercero, primero pone una especie como de un palito y al final deja el huevo. ¿Por qué creen que será eso? Reflexionen. ¿A qué creen que se deba? ¿Alguien quiere opinar? ¿Por qué creen que se ve todo esto? Evitar depredadores, no. Para evitar depredadores. Bueno, ¿qué es lo que hace para evitar el efecto de los depredadores? Ese tipo pelito que deja. Ajá, porque no deja los huevos pegados a la hoja, ¿verdad? Para evitar de que llegue un depredador y se los coma. Entonces significa que por ahí puede pasar una larva y no se va a dar cuenta de que arriba, que abajo, mejor dicho, va a estar el huevo, porque la larva va a caminar recto, buscando algo sobre la superficie de la hoja, no lo va a encontrar. Muy bien, pero también vimos que lo colocan en el en vez. ¿Por qué los colocan en el en vez? ¿Por qué los colocarán en el en vez? Bueno, es por lo mismo, para no ser fácilmente distinguible por sus depredadores. Y tercero, ¿por qué los coloca ahí donde hay áfidos? ¿Por qué los coloca donde hay áfidos? Vaya, les vamos a explicar de la siguiente manera. Y aquí de estos huevos van a ser una larva. Este es el adulto, aquí está poniendo los huevos. Y aquí van a ser una larva. Poniendo los huevos, estos son ya los huevos, entonces de aquí van a ser una larva. Aquí se ve mejor el huevo, observa. Esto se llama pedicelo y este es el huevo. Pues de aquí va a emerger una larva. Va a emerger esto que está aquí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los coloca donde hay áfidos? ¿Por qué la hembra va a buscar donde hay áfidos y ahí coloca sus huevos? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que los coloca donde hay áfidos? La respuesta es sencilla, simplemente para que cuando estas larvas nazcan, inmediatamente tengan de qué alimentarse, que son estos que están acá. ¿Ven? Aquí se está alimentando de uno. Observe, este es un áfido y aquí se está alimentando de un áfido. Entonces, esta simple imagen significa mucho. Miren, esta simple imagen, el hecho que los coloco en el en vez, el hecho de que primero coloque un pedicelo y al final ponga los huevos, y el hecho que los coloque cerca de ácidos, no es por gusto. ¿Quién lo quiere resumir? ¿Quién lo quiere resumir? ¿Puedes repetir la pregunta, Dick, por favor? Muy bien. Que el hecho de que los coloquen en el en vez, que primero formen un pedicelo y al final coloque los huevos, y que los coloque donde hay una colonia de áfidos o de pulgones, no es por gusto, hay una razón de ser. ¿Por qué? Para que se alimenten al nomás nacer. Ajá, y para que estén protegidos, ¿verdad? De los depredadores. Por eso los coloca al final de un pedicelo y por eso los coloca en el en vez, correcto. Y aquí vemos los estados de desarrollo. Esta es una larva, esta es una pupa y este también otro estado de pupa. Este tipo de pupa es exarada o coartada. Este tipo de pupa. ¿Cómo será? Exarada o coartada este tipo de pupa.
hexalada o coartada es tipo de pupa. Que coloquen su nombre en la asistencia para ver el listado ahí de los que han venido. ¿Qué tipo de pupa es esa? ¿Hexalada o coartada? ¿Qué sucede? Aquí se le ven las alas y se le ven las patas, entonces es un tipo de pupa hexalada o coartada. Exhalada. Hexalada. Ajá. Y esto que está acá se llama cocón. Esto cubre a la pupa, o sea que la pupa se recubre con estas como telitas que están acá y forma un cocón para estar protegida. Así que esto se llama cocón, lo que la protege. Y les decía hace poco que las crisopas o las crisoperlas son producidas en laboratorio y son vendidas. Un producto que se vende y en varias presentaciones. Se pueden vender ¿cómo se llama? En forma de huevos o en forma de larvas. Y se van a soltar al campo. Por ejemplo, si se venden en etapa de huevo, entonces esos huevos van pegados a cartoncitos y esos cartoncitos se van colocando en cada planta. Entonces una vez los coloca usted en la planta, de ahí eclosionan y esa larva comienza a comerse a los pulgones. Pero también usted los puede tener en forma de crisopa de larva a cierto grado de congelación y una vez en el campo pues despiertan y comienzan a actuar. Y también se venden cajitas como las que usted está viendo acá, en donde eh, se colocan estas larvas y se pueden ser liberadas en el campo. Existen varias maneras entonces en las que la crisopa se vende y se utiliza en el campo. Así es que ese nombre que no se nos puede olvidar, crisopa o crisoperla, son importantes porque son excelentes depredadores de pulgones. Bien, pasamos al odonata. En el odonata encontramos a las libélulas. Las libélulas, que usted les ve gran parecido con una de las anteriores, ¿verdad? Con una misma entidad, se parecen bastante. Pero en realidad al verla de cerca ya encontramos diferencias. Por ejemplo, vean las alas que tiene acá, siempre las mantienen así como rectas, ¿verdad? No las pueden doblar y las antenas ni siquiera se le notan acá. En cambio, en la otra que vimos anteriormente, estas alas las pueden doblar y las antenas son más grandes. ¿Cuáles son las características de esta familia? Estos son hemimetábolos. Si son hemimetábolos, significa que tienen ninfas. Pero esas ninfas se caracterizan porque tienen un brazo articulado, que ese brazo al final tiene unas pinzas. Ya vamos a ver unos videos ahí cómo actúa el aparato bucal de estas ninfas, de las neonatas, muy interesante. Los adultos, por otra parte, tienen dos alas membranosas, tienen ojos bien grandes y tienen antenas pequeñas, reducidas. Mira qué grandes los ojos. Y las antenas apenas se le miran. Entonces, esa es una característica de este. Y eso es lo que le decía del aparato bucal de las ninfas. Entonces, ¿verdad? Acá se le llama como máscara, así le dicen, como máscara. Aquí lo tiene como doblado y cuando lo va a ocupar, lo suelta. Aquí está tapando a un pececito. Se alimenta de peces pequeños. Y mira las mandíbulas que lleva acá. O sea que cuando veamos nosotros, aquí tiene retraído el aparato bucal, aquí lo está listando para capturar una presa y aquí ya va capturando una presa. Entonces cuando nosotros veamos una libélula, imaginémonos que la ninfa de esa libélula ha sido cosa seria, va a ser una excelente depredadora. Hay dos grupos representantes de este orden, los zigópteros y los anisópteros. Veamos cuáles son las diferencias. Aquí tenemos los zigópteros y los anisópteros. ¿Usted qué diferencia nota entre zigóptero y anisóptera? Lo vamos a mostrar así de cerca para que lo vean. Obsérvelo bien. ¿Qué diferencia nota usted entre zigóptero y anisóptera? Zigóptera y anisóptera. ¿Qué diferencia nota? Zigóptera se ve como que tiene, como que tiene dos pares, un par de patas más que el otro. Bueno, así me fui. Sí, pero las patas son iguales, son las mismas número de patas. Pongamos la atención a las alas, pero no se fijen en el color, sino que en la forma. ¿Qué forma tienen los zigópteras y qué forma tienen los anisópteras? Observen, vamos a ver de cerca.
Ajá. ¿Qué diferencia nota? En las cigópteras las alas son un poco más alargadas y las anisópteras se ven más como redondas. ¿Redondas de dónde? ¿Del ápice o de la base? Desde la base. Bien, correcto, sí, exactamente, así es. Vean la base de la cigóptera como es. Empiezan delgadita y después se va extendiendo. En cambio, en las odonatas, desde un principio es ancha. Esa es la principal diferencia. Ahora, ¿qué diferencia encontramos en las ninfas? Observen las ninfas. Observen. ¿Qué serán estas cosas? ¿Qué serán estas cosas que están acá? ¿Qué será eso? Ah, son agallas. Acuérdense que estos son acuáticos. Les sirven para respirar. Entonces miren las agallas de estas como son y miren las de estas. Esa es una diferencia bien notable a nivel de las ninfas. Bien, entonces aquí vamos a ver la morfología de un adulto. Vamos a ver qué le podemos distinguir. Mire las antenas, qué pequeñitas. Son antenas cetáceas, bien pequeñitas, como si fueran un pelito, ni se le nota. Los ojos sí son enormes. Por eso estas tienen una excelente visión, porque los ojos tienen bastantes ojos compuestos, bastantes omatidia, entonces tienen una buena visión. Este es el pronotum, o sea, la parte del protórax. Aquí se le llama sintórax a esta parte de acá. Esta parte de la genital de secundaria, tiene primaria y secundaria. Estas son las partes de las alas. Y en general esas son las partes, están los apéndices anales, estas son las partes de un adulto. Ahora veamos una ninfa. Aquí vemos en la ninfa las antenas, los ojos ya son grandes, las patas bien desarrolladas. Tiene estas estructuras que se llaman pterotecas, que son las que después se van a convertir en parte de las alas. Entonces se dice esbozos alares, después se van a convertir en alas. Estas son espinas abdominales laterales. Es un mecanismo de defensa contra sus depredadores, estas espinas que tiene acá. Y esta es la pirámide anal, que en realidad son traqueobranquias, o sea, le sirven para poder respirar. Esto puede variar, no todas son iguales. Por ejemplo, esta en vez de tener pirámide anal, lo que tiene son las melas caudales, que funcionan como traqueobranquias. Ya, y le voy a mostrar el aparato bucal, la famosa máscara. Aquí está enrollado porque no lo está ocupando, pero esto lo extiende y captura la presa. Para cómo se reproduce. Bueno, esta posición es bien menos extraña, la posición que toman, ¿verdad? Del macho y la hembra. Este que está arriba acá, este es el macho y esta es la hembra. Entonces, esto se le conoce como posición de tándem. En este caso, lo que sucede es que el macho está sujetando de la cabeza a la hembra, aquí la está sujetando, y con pinzas que las ubica en su abdomen. La hembra entonces arquea el abdomen y se produce la esterilización. Esto se le conoce como posición de tándem. Este es el macho y se pone, le dobla aquí la cabeza a la hembra. Entonces la hembra al hacer esto le da vuelta a su abdomen y busca los genitales del macho, como si fuera un corazón, ¿verdad? Se llama tándem. Una vez que la hembra ha sido fertilizada, va a poner sus huevos cerca en el agua o cerca del agua. Puede ser que tándem suceda en el aire, en vuelo, cuando ande volando, entonces es bien rápido, solo dura unos cuantos segundos. Y es rápido porque ahí están indefensos, ¿verdad? Entonces tiene que ser rápido, pero no están en reposo,
esto puede pasar horas. No se hace rápido, puede pasar horas. Si están en reposo, en un lugar protegido, puede pasar horas. Y una vez que ha sucedido el tándem, que ha sucedido ¿cómo se llama? El intercambio de material genético, entonces algunas especies rompen la posición de tándem, ¿verdad? Pero el macho siempre continúa sujetando a la hembra hasta el momento en que ella coloca los huevos. Y lo hace para que la hembra no consiga otro macho, sino que se haya quedado solo con él. Entonces la tiene aquí como cautiva hasta que ella coloca los huevos. El tiempo que sea necesario, el macho espera y no se desprende de la hembra. Ahí la anda cuidando. Es más, si usted observa, mire aquí cómo se vigilan, cómo están pendientes, vigilando y manteniendo quieta a la hembra hasta que deposita los huevos. Pero en otros casos, el macho suelta a la hembra, la libera, pero la anda siguiendo para evitar que otros se apareen con ella. Y del macho detrás de la hembra, no se le despega. Y si llega otro macho, entonces se dan duro. Pelean para evitar que se aparee con ella. ¿Cuáles son los hábitos alimenticios? En este caso resulta que tanto las ninfas como los adultos son depredadores. Las ninfas se alimentan de todos los animalitos chiquitos que hay en el agua. Alevines, renacuajos, ranas pequeñas. Los alevines son unos pescaditos chiquitos. Pues resulta que estos se los comen. Es más, en el caso de los viveros, es un gran problema esto. Los que crían peces tienen problemas con las libélulas porque les comen los alevines. Entonces ahí es una plaga la libélula, las ninfas de la libélula. Aquí vemos a uno alimentándose de un pececito. Ahora veamos este video. Observen. There's another kind of dragonfly larva where the underlip has been modified to work as a couple of piercing hooks that grab the victim and take it to its mouth. This instrument is so... Aquí está sacando las blancas hasta fuera del agua, porque está, de esta manera, está, ¿cómo se llama? Liberando gases. O sea, absorbe agua y libera gases y los tira aquí fuera del agua. Y anteriormente ustedes vieron de que atrapa unos como gusanitos. En realidad son larvas de zancudo. Obsérvelas acá. To its mouth. Esa es una larva de zancudo. Significa de que las ninfas de libélula son buenas depredadoras de larvas de zancudo. This instrument is so versatile it can be used to catch either mosquito larvae or fishes. Ahí mostraron en cámara lenta cómo captura el pececito. Volvámoslo a ver. The tadpole's skin is very slippery, and the hunting larva fails its attack. Se pudo haber fijado que incluso se atacan entre ellas. Por ahí se vio un ataque entre ellas. Y aquí se ve la lengua, miren, cómo la ha sacado. Estas son las mandíbulas. La saca y viaja a una velocidad supersónica, súper rápido. Entonces estos ganchos atrapan la presa y una vez atrapada la jala hacia ella y ahí comienza a chuparle o a todos
las vísceras y después después que ha comido lo que ha comido, lo deja allí. El resto. There's another kind of dragonfly larva where the underlip has been modified to work as a couple of piercing hooks that grab the victim and take it to its mouth. This The tadpole's skin is very slippery, and the hunting larva fails its attack. ¿Algún comentario acerca de la forma en que las ninfas de libélula capturan a las presas? Vamos a ver, ¿con qué parte de su cuerpo las ninfas capturan a sus presas? ¿Qué parte de su cuerpo utilizan? La lengua y la mandíbula. Ajá, ¿y qué tiene de especial esa lengua? Que tiene en la punta unas pinzas que son las mandíbulas con las que atrapa y además que se puede plegar, ¿verdad? Y viaja a una velocidad supersónica. Muy bien. Pero los adultos también son depredadores y comen de todos. Si usted ve aquí se está comiendo una chicharra, o sea que una libélula al ver una chicharra se la come. Usted puede decir, libélulas qué bonitas, pero ya andan buscando qué comen. Se comen una chicharra, se comen mariposas, se comen de todos los insectos que encuentran. Son depredadores también. Miren cómo está comiendo la chicharra. Vamos, ¿cuáles son las principales familias? Esta es la familia Lestide. Y aquí está el estado ninfal. Este es el estado ninfal, estas son las agallas. Y esta es el adulto. También es Caloterigidae. Esta es la ninfa, esta es la agallas. Y este es el adulto. Existe también la Platycnemididae. Mire, esta tiene 3 agallas, la ninfa. Y este es el adulto. Vamos a ver si me dicen, ¿este será macho o será hembra el que estoy marcando acá? ¿Qué es, macho o hembra? Ya lo pueden deducir ustedes por la posición que están aquí. ¿Este es macho o es hembra? Es macho. Es macho. ¿Y por qué está en esta posición? Esta es la hembra. ¿Y por qué el macho está en esta posición con la hembra? La tiene aquí. Sostenida. ¿No lo escuchamos? La tiene ahí sostenida, obviamente, para que no se le vaya. Para que no se aparezca con otro. Va muy bien. Ajá. Excelente. Y esta es una Oenagrionidad. Aquí están las. ¿Qué son estas, dijimos? ¿Para qué sirven? ¿Qué son estas cosas? ¿Para qué sirven? Vamos a ver qué son estas cosas, para qué sirven. Estas sirven para Agallas.
para Alright. respirar. Muy bien. Y estas son los adultos. Está macho bien. Esta es la achnidad. La libelulidad. Bien, en cuanto a estas familias que acabo de mostrarles acá, no se preocupen, no voy a intentar memorizar estas imágenes porque no se las vamos a preguntar porque no sería correcto, porque no son muy importantes en agronomía, pero nada más es para que vieran que existen un montón de familias, pero no se preocupe, esto no se va a preguntar en el examen. Vamos a ver otro video. Pensaría que unos animales elegantes y gráciles como las libélulas se dediquen a cazar y comer crustáceos. Cuando son adultos, efectivamente, no lo hacen. En su breve vida como insectos maduros, se dedican a cazar otros diminutos insectos voladores y a reproducirse. Es un grupo de éxito, ya que existen más de 5.000 especies que llevan sobre la Tierra más de 300 millones de años. Sobre el agua, las libélulas son unos cazadores feroces, y bajo el agua también. El mundo subacuático de las charcas de agua dulce es fascinante. Está repleto de vida, y muchas veces de multitud de pequeños crustáceos. Entre esa multitud palpitante y apetitosa, se desplazan sigilosas las larvas de las libélulas. Los adultos de las libélulas apenas viven unas semanas, pero algunas especies pueden pasar hasta 10 años de vida larvaria. De hecho, muchas viven más tiempo bajo el agua que volando. Es allí, sumergidas, donde dan buena cuenta de algunos crustáceos muy pequeños, pero que a ellas les resultan deliciosos. Algunas larvas cazan al acecho. Escondidas o enterradas en el lecho. Otras se desplazan lentamente y se aproximan a su comida con movimientos pausados. Sin embargo, la caza es vertiginosa. La máscara formada por las piezas bucales inferiores es un arma aterradora terminada en 2 afilados ganchos prensiles, articulados, que capturan y sujetan a la presa mientras la larva se deleita saboreando el escurridizo camarón de agua dulce. Además de cazar crustáceos, su dieta también incluye moluscos, larvas de otras libélulas, de mosquitos y escarabajos, renacuajos e incluso pequeños peces. Una pregunta, ¿escucharon la narración del video o no la escucharon? Sí, se escuchó. Se escuchó, va, perfecto. Entonces, ven ahí este camaroncito. No son de los camarones que uno come, ¿verdad? Sino son unos camarones más chiquitos, también se los comen, ¿verdad? Bien, ahora pasamos al otro orden que se llama Dermaptera. ¿Conocen estos insectos? ¿Quiénes son estos insectos? ¿Cómo se les conoce a estos insectos? Tijería. ¿Tijerías Por o tijeretas? tijería se les conoce cantonalmente. Perfecto, tijerías o tijeretas. Viendo cuáles son sus características, su cabeza es prognata. ¿Qué dijimos que era cabeza prognata? ¿Se acuerda que hablamos de opistonata, prognata, hipognata? ¿Cuándo es el caso de una cabeza prognata? Cuando no esconde sus piezas bucales. Pero falta eso. No, ahí estamos hablando de endoterigota y exoterigota, pero estamos hablando de prognata.
Esta es otra cosa. La prognata se refiere a la, Cuando tiene la boca apuntando hacia adelante. ajá, el aparato bucal apunta a la cabeza y el aparato bucal apuntando hacia adelante, recto, muy bien. A eso se refiere. Las alas son chiquitas o podrían no estar. Su abdomen entonces tiene un par de cercos y esos cercos son los que dan la apariencia de tijera y por eso se les conoce como tijerillas. ¿Y esos cercos para qué sirven? Bueno, tienen función sensorial y básicamente participan para capturar presas y tienen que ver también con el cortejo sexual. Es decir, los machos juegan entre ellos va con los cercos y a la hembra al que más le parece se escoge. ¿Y sus hábitos alimenticios por dónde andan? Pues omnívoros, ¿verdad? Algunos prefieren plantas, otros comen hasta animales y otros comen de todos. Las más primitivas son las predadoras. Hay algunas que se alimentan exclusivamente de áfidos y de ácaros. Son buenas porque son controladores biológicos. Y otras utilizan pues los cercos para poder capturar y retener las presas. Esos cercos también les sirven para eso. Y le estamos viendo bien los cercos. Y que es con base a los cuales le debe el nombre de tijereta. Se dan casos de canibalismo, es decir, se comen entre ellas mismas. Puede suceder. La mayoría son saprófagos, es decir, se alimentan de materia orgánica en descomposición, o de titívoros, que vienen siendo casi lo mismo, o algunas se alimentan de plantas, entonces fitófagos. Algunas a veces se les va la mano y afectan plantas ornamentales, también algunas hortalizas o frutas que sean blanditas. Es decir, eventualmente pueden causar problemas de plaga, pero no siempre es así. Y ahí podría usted observar un macho y una hembra. ¿Qué diferencia nota usted entre el macho y la hembra acá? Obsérvelo bien. Mire la hembra cómo es. Mire cómo es la Las cabeza. tenazas que tienen la parte de atrás, la hembra los tiene más unidos y el varón los tiene como más abiertos. Va, muy bien, pero esas tenazas, ¿qué son? ¿Qué nombre le hemos dado a esas tenazas? ¿Cómo es el nombre de esas tenazas que usted menciona? Esos son, Agallas. no, son cercos. Cercos, por eso mencioné aquí esto. Vamos a mencionar aquí. Utilizan cercos. Esos son los cercos, por eso reciben el nombre de, lo que lo había mencionado aquí también. Cercos, aquí está. Abdomen provisto en el décimo terguito. Décimo terguito significa en el décimo segmento del abdomen. Allí hay un par de cercos. Y esos cercos participan en la captura de presas y en el cortejo sexual. O sea, estos que están acá, en realidad, estos son cercos. Estos son los cercos. Y pueden ser, como en el caso de la hembra, un poco más rectos y unidos, y en el caso del macho, más curvados y separados. Ahora hablaremos del orden Thysanoptera. Este que ustedes ven acá es un trix, y este sí es una plaga, muy peligrosa. Así que nos vamos a acordar de él. Este es un trix. ¿Qué pasa con los trix? Su aparato bucal es raspador, chupador o succionador, si usted quiere. Son bien pequeños, apenas miden entre 1 y 2 milímetros. El color puede ser marrón o puede ser amarillo claro. Algunos hay verdecitos claros también. Tienen una gran capacidad de moverse. Saltan, caminan y todo, tienen una gran capacidad de movimiento. Pueden tener incluso varias generaciones por año. Cuando decimos que tienen varias generaciones por año, significa de que no van a tener solamente una vez, van a poner huevos, no que pueden poner huevos a cada rato. Y eso es muy peligroso en la agricultura porque significa que a cada rato vas a tener esa plaga presente. Pueden haber dos tipos de reproducción. La sexual, pero en este caso utiliza un espermatóforo. O puede darse la partenogénesis. En la clase pasada hablé sobre el espermatóforo. ¿Qué recuerdan que es el espermatóforo? La clase pasada lo mencioné. ¿Alguien recuerda qué es el espermatóforo? Le voy a dar una pista, es como una bolsa. ¿Qué más recuerda de eso? Allí almacena el espermatozoide. Ah, correcto. Y en este caso,
cuando hay presencia de espermatóforo, ¿hay penetración del macho en la hembra, sí o no? Allí lo almacena y pone los huevos. Allí, no. O sea, No hay. ella decide cuándo lo saca. Vaya, correcto. Allí el macho en esa bolsita y guarda los espermatozoides y se los entrega a la hembra, pero no hay penetración, porque en su lugar hay un espermatóforo. Y partenogénesis. ¿Qué significará partenogénesis? Esa es otra forma de reproducción. La partenogénesis. ¿Qué significará partenogénesis? Para empezar, aquí le voy a corregir aquí, que no lo he corregido. Permíteme un segundo. Mejor lo vamos a escribir así. Malo acá. Ahora sí. Tenemos reproducción sexual y asexual. En la asexual es partenogénesis. Partenogénesis significa de que se pueden formar individuos sin que haya intervenido el espermatozoide. Es decir, a partir del óvulo, sin haber sido fecundado, se puede formar un individuo. Eso significa partenogénesis. Y por lo tanto, ese tipo de reproducción es asexual. Asexual porque no hay intercambio de espermatozoides con óvulos. Sexual es cuando sí hay intercambio de espermatozoides con óvulos. Y en cuanto a su metamorfosis, son paurometábolos. Paurometábolos, ¿qué significa? Que la ninfa es acuática o que la ninfa es terrestre. ¿Qué significa paurometábolo? En los paurometábolos, ¿la ninfa es acuática o es terrestre? ¿Cómo es la ninfa en los paurometábolos? Es terrestre. Muy bien, es terrestre, exacto. En los hemimetábolos es acuático. Entonces, en el caso de las odonatas, es hemimetábolos, porque la ninfa es acuática. En este caso es terrestre. Hablemos un poco sobre el ciclo biológico. Pueden vivir desde un mes hasta un año y pueden tener hasta 12 generaciones. Y que la hembra puede poner hasta 12 veces huevos, casi una vez por mes. El ciclo biológico es bien complejo. Por eso se dice que está entre un estado holometábolo y un estado hemimetábolo, porque es bien complejo. Algunos lo tienen de una manera y otros de otra. Veamos los ejemplos. Por ejemplo, en algunos casos hay 2 estados de larva y 2 estados de ninfa. Y en algunas existen etapas parecidas a pupa. En otros casos hay 3 estados de ninfa antes de que se convierta en adulto. Entonces, como ven ustedes, hay algunos que se parecen a holometábolo y hay otros que se parecen a hemimetábolo. Entonces no podemos decir definitivamente si todas van a ser hemimetábolos o paurometábolos. Es bien complejo esto. Hay unos que tienen una conducta y otros que tienen otra conducta. Este es un ejemplo de larva. Ya están viendo ustedes. Son bien pequeños. Se necesita una buena lupa y verlos al microscopio para poderlos distinguir. Y estos son los adultos. Ya en las alas tienen flecos. Las alas son bien pequeñas, pero tienen pelito, entonces son alas con flecos. ¿De qué se alimentan? Bueno, algunas se alimentan de cultivos, de plantas, entonces son fitófagas. Otros son ectoparásitos, es decir, andan encima de algunos animales. Otros se alimentan de hongos, es decir, son fungívoros, otras de plantas en general y otros de otros animales. Importancia agrícola, o ocasiona daños directos e indirectos. En el caso de los daños directos, lo que hacen es que succionan el contenido de las células vegetales. Y cuando hacen eso, entonces la zona que ha sido afectada se pone de color plateado. Y después esa zona se muere, se pudre, se muere. Y otro daño que ocasionan es que colocan los huevos y al hacerlo hacen heridas. Y esas heridas hacen que se seque la zona que ha sido afectada. Pero el más grave daño no es el directo, sino que el indirecto. Y esto se debe a que transmiten un virus, el virus del bronceado del tomate.
TSWV, virus del bronceado del tomate. Ese es el más grave problema que ocasionan estos insectos, que transmiten el TSWV, que es el virus bronceado del tomate. Y esto sí es un serio problema, porque cuando las plantas están afectadas por este virus, ya no se puede hacer nada. Es decir, la plantación se le echó a perder. Entonces, eso es bien delicado por parte de este insecto. Aquí podemos ver una aguja que tiene cicatrices, que es donde el insecto ha estado comiendo. Esta zona que de acá. Por eso se ve como raspado. Y esto que está en negro, esos son el excremento que él deja. Pero puede también, en este caso, hay un trick que se llama Frankiniella occidental, que ataca tomate y ataca chile, y estas son las señales que deja. También esta es en chile dulce. Mire el daño que ocasiona, se parece al daño ocasionado por ácaros, pero no es daño por ácaros. Estos insectos a veces su daño se confunde bastante. En este es por tricks. Y en el pepino lo puede hasta deformar. Miren la forma que hace de este pepino. Este es uno, cuando usted ve pepinos así, entonces es una deformación ocasionada por los efectos de tricks. Y aquí vemos un tallo de cebolla atacado por Trixtabasi. Bueno, entonces el principal daño que tenemos con Trix es que nos puede pasar virus. Trix ataca un montón de cultivos, no solamente el pepino, la cebolla, el tomate, sino que ataca chile, ataca un montón de cultivos. Y en todos esos cultivos puede pasar virus en la mayoría. Entonces, lo que hay que hacer es que al notar la presencia de este insecto, hay que erradicarlo, tratar de erradicarlo lo más que podamos, para evitar que nos transmite virus, porque si nos transmite virus nos echa a perder todo el trabajo. Ahora estudiaremos el orden Isóptera. Aquí están las termitas. Ya vamos a ver de qué se trata este orden. En primer lugar, a los Isóptera, aparte de termitas, también se les conoce como comegenes o como polillas. ¿Y de qué comen estos animales? Mire, ellos comen todo lo que contenga celulosa. ¿Y qué es lo que contiene celulosa? Allí están plantas que ya se están descomponiendo, maderas, papel, alfombras. Todo eso contiene celulosa. La tela cuando está abandonada en un lugar húmedo, ahí también llegan estos insectos. No necesariamente porque haya celulosa, sino que pueden estar en muebles de madera y se alimentan de esa madera. Y a veces uno los puede confundir, lo puede creer que se están comiendo las telas, pero no necesariamente, no, que lo que están comiendo son las maderas húmedas. Ahí los puede encontrar también. Hoy para el invierno, que algunas vidas se mojan o deja leña en el patio o pedazos de madera por ahí tirados, y entonces cuando los levanta, ahí ve usted que están todas picadas ya, probablemente sea ya porque ahí hay termitas. Pero las termitas también las podemos encontrar en las raíces de los árboles o en los tallos, y pueden ocasionar su caída. La fórmula de la celulosa, que es lo que realmente andan buscando las termitas, es la que está acá. Esta es la que andan buscando las termitas, comer celulosa. La celulosa, estas son moléculas de azúcar las que están acá. Y son las mismas moléculas de azúcar que forman los almidones que nosotros consumimos, que están en las tortillas, por ejemplo. Pero en la celulosa la diferencia es la ubicación de este ion hidrógeno y el enlace que se establece. Aquí este enlace se llama enlace beta. Y en el caso de los almidones que nosotros consumimos en las tortillas, ¿cómo se llama? En todas las harinas de maíz, allí son enlaces alfa, pero estos son enlaces beta. También en los almidones que consumimos en las harinas de pan son enlaces alfa, pero estos son enlaces beta, observen. Y esto nosotros no tenemos las enzimas para romper estos enlaces. Tenemos, pero no son muchas. En cambio, las termitas tienen una gran cantidad porque tienen en su interior una asociación con protistas. Nosotros también tenemos flora bacteriana, pero no en la cantidad que tienen las termitas.
Por eso las termitas se dan el lujo de poder consumir maderas, trozos de plantas en descomposición, cualquier tipo de vegetación, papel, alfombras, etc. Se puede dar el lujo de poder comer eso ellos. Viven en colonias, ¿verdad? Y como ya lo dije, se alimentan de madera y todo material rico en celulosa. Donde los encontramos en climas tropicales, también subtropicales e incluso en climas templados. De hecho, en Estados Unidos es un serio problema la termita, porque ellos construyen sus casas con madera en algunos lugares, y entonces esas maderas se ven afectadas por acción de las termitas. A veces tenemos problemas de termitas en cultivos, puede suceder. ¿Qué sucede? También con las plantas ornamentales o incluso los árboles grandes. Eso también se da. Puede, pero no es frecuente, pero sí se da. Y esto es lo que ustedes ya conocen, los daños de termitas. Por ejemplo, aquí lo vemos en este trozo de madera. Observen. Este ve un trozo de madera así, el daño de termita. Son los famosos caminitos que van dejando las termitas en los árboles o en las paredes también suele verse. Se ve un caminito así, estas son provocados por termitas. Son provocados por termitas. Y también está viendo ese camino, obsérvelo. Aquí es provocado por termitas. A veces provocan este tipo de aserrín también, el daño de termitas. Las termitas viven en unos grandes edificios que se llaman termiteros. La forma de esos termiteros es variable. Algunos tienen unas dimensiones bien enormes, ya veremos algunas imágenes, y otros son los que conocemos como talchinoles que abundan aquí en El Salvador. Veamos este caso. Esta imagen corresponde a Australia y vea el tipo de termitero que hay. Compare la turista ahí tomando imágenes, quizás unas 3 veces más alto que ella o 4. Es importante mencionar que estos termiteros son como si fueran torres de edificio, porque aquí va usted a encontrar todo. Imagínese usted. Aquí viven las termitas y en estas termitas hay un montón de recámaras. Dentro de ese montón de recámaras está la recámara real, donde está la reina y el rey. Y hay otras recámaras que tienen un montón de funciones. Pero aparte de las recámaras, aquí hay caminos que conducen entre una y otra recámara, aquí adentro. Igualmente, aquí hay entradas de agua y salidas de agua, entradas de aire y salidas de aire. Imagínense, después de un gran aguaje, si esto no tuviera salidas de agua, se desplomara. Pero tiene salidas de agua que le permiten no desplomarse igualmente con los vientos. Hay momentos en los que estas ramas de estos árboles se mueven bastante por acción de los vientos. Y estos se mantienen firmes, porque hay entradas de corrientes de aire y hay salidas de corrientes de aire. Entonces significa que hacer un edificio de estos, imagínese usted un edificio de unos 10, 20, 30 pisos, significa hacer planos, distribución del agua, de la luz, salidas de aguas negras, etcétera. Entonces aquí algo más o menos similar. Aquí las termitas han pasado diseñando cómo van a hacer su edificio y cómo van a estar distribuidas las diferentes recámaras, las entradas y salidas de agua y de aire, etcétera. Son realmente excelentes obras de ingeniería civil y de arquitectura. No se trata simplemente de ver como que si fuera una roca grande. En realidad, detrás de esto hay una gran puesta en marcha de un gran diseño de arquitectura y de ingeniería. Estos son los que vemos en El Salvador, estos son los famosos talchinoles. Y estos talchinoles media vez los abandonan las termitas, son ocupados ya sea por culebras o por loras, pericos para poner ahí sus huevos. Entonces, pero estos son los que vemos en El Salvador. No son muy complejos como los anteriores. Existen varios tipos de termitas que nosotros las podemos clasificar de acuerdo a su hábito. Hay algunas que son subterráneas, otras viven en madera húmeda y otras viven en madera seca. Y también las termitas se organizan socialmente. Y entonces nosotros tenemos a la reina, al rey, a la especialada, a los soldados y a las obreras. Incluso hay alguna que es sustituta. Si muere la reina, ya está quien la va a sustituir. Aquí tenemos esto que es la realeza, que es el rey y la reina, y los reproductores son los alados y los sustitutos. Pero ¿qué es lo que hacen las obreras? Bueno, se dedican a construir y mantener el nido. Ellas se encargan de hacer el nido y de mantenerlo, es decir, de que permanezca limpio,
que no haya obstáculos, etcétera. También se encargan de otras funciones, por ejemplo, alimentar y cuidar al resto de la colonia. Aparte de que andan haciendo un montón de túneles y limpiando, también alimentan y cuidan a todos los demás miembros de la colonia. Pueden ser de color blanco y son ciegas. Pero esta gran obra que son de ingeniería, que son los termiteros, necesitan estar cuidados. Por lo tanto, hay termitas que se encargan de la defensa y son los termitas soldados. Vea usted esta termita, esta punta que tiene acá no es por gusto. Tiene una función, repeler sustancias que irritan a otro insecto. Las termitas soldados pueden haber tanto hembras como machos. La cabeza y la mandíbula obviamente tienen que ser bien desarrolladas para poder actuar, ¿verdad? Pero hay algunos que no tienen mandíbulas, pero sí tienen glándulas que emiten secreciones que pueden ser irritantes a otros insectos. Pueden ser tóxicas, repelentes o pegajosas. Este que está viendo usted acá es un soldado. ¿Cómo pelea este soldado? Pues este soldado pelea cuerpo a cuerpo, muerde o corta. ¿Y quiénes son los enemigos de las termitas? Las hormigas. Las hormigas son exclusivas enemigas de los termitas. Y son ellos contra quienes generalmente pelean. Las hormigas no llega una sola, llega un montón. Y las termitas no son una sola, son un montón. Entonces, cuando se enfrentan, termitas y hormigas, se arma la del diablo, que no se quiere en esta especie. La hormiga siempre trata de doblegar a la termita y la termita siempre trata de defenderse. Miren las alas que están, las antenas, perdón, que están acá, qué interesante. Son moniliformes. Miren las rueditas, son antenas moniliformes. Bueno, generalmente algunos de estos soldados, sus mandíbulas son asimétricas, es decir, una va a ser más grande que la otra. Y lo hace para tener más capacidad de cortar por un determinado lado. Pues no todas, pero por ejemplo están iguales, pero en algunos casos un lado es más grande que el otro. Igualmente ellas chasquean las mandíbulas para poder intimidar a quien se acerque. Si se acercan hormigas, entonces ellas se ponen a chacar las mandíbulas para causar miedo en las hormigas. Este es otro tipo de soldado, solo que este soldado le toca hacer uso de su gran cabeza. Observe la gran cabeza que tiene, es muy dura. ¿Y para qué la usa? Para tapar túneles, para tapar edificios. ¿Cómo es esto? O sea que imagínense que van entrando las hormigas, que las hormigas invaden un termitero. Entonces, acuérdense que hay un montón de túneles. Entonces, a estos soldados les toca irse a poner al frente. Sirven como escudo. Entonces, al servir como escudo, entonces impide que sigan avanzando las hormigas. A ellos les toca una función bien delicada, porque saben que las hormigas los pueden cortar y hasta ahí nomás llegan, porque su única función es servir de escudo. Tienen menor capacidad ofensiva. Y luego tenemos las termitas que pueden volar, que son las reproductoras ovaladas. Estos insectos ya los conoce usted, ya los ha visto, probablemente no le ha puesto importancia. Se les conoce a los adultos como palomitas de San Juan o palomillas y suelen abundar antes de, cuando va a haber un temporal, por ejemplo, se ponen, abundan y son bien peligrosas porque pueden meter hasta en los oídos, en la luz, son atraídas a la luz. ¿Y por qué desarrollan alas? Porque se van a aparear. Y una vez que se aparean, la hembra se va con el macho y establece una nueva colonia. Y eso es importante señalarlo, que una vez se aparean, ya pierden sus alas. Veamos el vuelo nupcial, cómo vuelan estos insectos. Y esta es la reina y el rey. La reina es la más grande. Y este es el rey. Esta es parte de la reina. Es grande porque tiene un montón de huevos, porque ella cada rato está poniendo los huevos.
Hasta que esta reina después se infla bastante porque está topada de huevo. Esta es una obrera, un soldado. La reina y el rey tienen su propia celda. Ahí es donde ellos viven. Y esa celda es una pared bien gruesa, bien dura, porque a veces son invadidas por hormigas. Entonces, para que estas no logren penetrar, entonces es bien gruesa esa pared. Siempre son aseados y son alimentados por las obreras. Y llegan las obreras a estarlos limpiando a los dos y les llevan comida. Las reinas están poniendo huevos casi todos los días, de acuerdo a las necesidades. Acuérdense que hay termitas que van muriendo y es necesario estarlas reponiendo. Una de las funciones de las obreras también es que mueven los huevos a las cámaras de incubación. ¿Qué significa eso? Que aquí ponen los huevos de la reina, entonces ¿cómo se llama? Las obreras las mueven a otros tipos de cámaras que se llaman de incubación. Es decir, ahí están esos huevos incubando hasta que nacen las ninfas. Las hormigas y las termitas se parecen bastante, pero veamos cuáles son sus diferencias. Usted ve ¿cómo se llama? La hormiga tiene cintura, la termita no tiene cintura. La hormiga tiene 4 pares de alas, en cambio la termita también, ¿verdad? Pero son iguales. Por eso es que a las termitas se les conoce como isópteras, porque todas las alas son iguales. En cambio, en las himenópteras, las alas anteriores son diferentes de las posteriores. Aquí son iguales. Y las antenas de las hormigas son acodadas, mientras que las de las termitas son ligeramente capitadas. Entonces esa es otra diferencia. Y la podemos ver mejor. Mire cómo son las alas en himenóptera, mire cómo son en el orden de las termitas. Observe usted que en este caso son iguales. Esta ala es igual que esta otra ala. Y aquí tenemos estos estados sin alas. Y es donde se confunden, donde uno dice que son hormigas. Esta sí es una hormiga, esta es una termita. Y les decía que las termitas y las hormigas siempre están peleando. Aquí, por ejemplo, ve usted una termita que ha muerto. Y aquí está una hormiga enfrentándose a una termita. Allí depende, a veces ganan las hormigas, a veces ganan las termitas, pero es una lucha casi constante. Que ellas mantienen principalmente a nivel de búsqueda. Ahí es donde más se dan ese tipo de situaciones. Entonces, ya hemos llegado al final de la clase, pero estamos en la etapa de las consultas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien, entonces recordarles que ya estamos, ¿cómo se llama? Cerca de hacer el primer examen. El primer examen parcial que está programado para el próximo jueves. Mira que casi no he escuchado. Pero tiene volumen esto, pero bien. Espero que los demás hayan escuchado. Entonces el próximo jueves hay examen. Y ya está subido todo el material en plataforma y también ya está subido todos los videos para el próximo examen. ¿Alguna pregunta? Si no ha colocado su nombre, El examen sería este jueves 16. No, el próximo. El otro, 23. Exacto, hasta el próximo. Sí. Hasta el próximo. Y sería todo lo que corresponde a la unidad 1. Y en este caso quiero aclararles porque hay un video que es el último video. Ahí hay una clase de la unidad 1 y una clase de la unidad 2. Entonces, el del último video, ahí hay una parte que corresponde a la unidad 1. Tienes que verlo. La otra parte corresponde a la unidad 2, que es en la que estamos actualmente. Esta parte de la unidad 2 la vamos a dividir en 2 partes, porque vamos a estudiar todos los órdenes. Entonces, yo les voy a decir hasta qué parte llega el primer examen en su momento. Ahorita todavía pensemos mejor en el examen 1, que va a ser el próximo jueves.
¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces quedamos aquí y nos vemos el próximo jueves. Con permiso, entonces.